Buenos días. Se ha convocado a la reunión ordinaria del Colegio de Auditores Generales para ser realizada por videoconferencia en razón de las medidas generales de prevención para mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 y de conformidad con la disposición de este cuerpo que establece la realización de procedimientos en soporte electrónico. Para ello estamos utilizando una plataforma digital que es administrada por el Departamento de Sistemas de la Casa, que nos permite la interacción de los participantes al mismo tiempo que la grabación y publicación de la sesión y el ingreso virtual de otras personas en tanto se mantiene el carácter público de las sesiones. Por cierto, se encuentra resguardada la legalidad de la convocatoria, la accesibilidad con voz y voto de los miembros del colegio y también la posibilidad del acceso público al contenido audiovisual de la reunión. Del mismo modo, la integridad y fidelidad de las expresiones de la auditora y los auditores generales se resguardan por medio de las transcripciones de los taquígrafos que participan de esta reunión. Se inicia entonces la sesión a las 11:03 del día 28 de abril del año 2021, con la participación de los miembros del Colegio de Auditores Generales, doctor Francisco Javier Fernández, doctor Alejandro Nieva, doctor Juan Ignacio Forlón, doctor Gabriel Miura Estrada, licenciada Graciela de la Rosa y el doctor Miguel Ángel Pichetto, además del secretario legal e institucional, doctor Juan Manuel Oncala Price, y de la secretaria de Actuaciones Colegiales, la doctora Claudia Tirenti. Corresponde considerar y aprobar la incorporación de los puntos sobre tablas propuestos. Si no hay observaciones, se aprueba su incorporación al orden del día. Tiene la palabra la secretaria. Sí, presidente, corresponde tratar el punto 1, actas, que contiene el acta número 5 de 2021, correspondiente a la sesión ordinaria del 14 de abril de 2021. Si hay asentimiento, se aprueba. Pasamos al punto siguiente. Tiene la palabra la secretaria. Punto segundo, control externo financiero gubernamental. 2.1, actuación número 46 de 2021. Informes del auditor independiente sobre los estados financieros y sobre los controles interno y contable del tercer programa de agua potable y saneamiento del área metropolitana y el conurbano bonaerense. Préstamo BID 3733. OCAR, correspondientes a Agua y Saneamientos Argentinos, Sociedad Anónima, al 31 de diciembre de 2020, producidos por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero, proyecto 130202-491, presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero para su consideración. Tiene la palabra el doctor Forlón. Gracias, presidente. El tercer programa de agua potable y saneamiento del área metropolitana y conurbano bonaerense está financiado por recursos de un préstamo del BID y aportes del gobierno nacional argentino, y la ejecución está a cargo de AISA. Los estados financieros comprenden el estado de flujo de efectivo y el estado de inversiones acumuladas por el periodo 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre de 2020, y notas 1 a 10 que forman parte del mismo, cuya opinión indica que presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos de conformidad con las políticas contables descritas en la nota 3 y los requisitos establecidos en el contrato del préstamo. En el párrafo de énfasis se señala sobre la aprobación del BID a la inclusión de partidas correspondientes a los dos préstamos anteriores, el BID de 2048 y el 2613, los de sus contratos. En cuanto al informe sobre control interno y contable, no se han observado deficiencias significativas en el diseño u operación del sistema de control interno, así como tampoco se ha tenido conocimiento de hechos que impliquen un incumplimiento por parte de la unidad ejecutora de las disposiciones de carácter contable y financiero del contrato del préstamo, que nos refiere el ejercicio mencionado. Esto pasó por la comisión correspondiente y se recomienda su aprobación. Si no hay observaciones, vamos a aprobar. Muchas gracias. Tiene la palabra la secretaria.
Punto 2.2, actuación número 185 de 2020, con el informe sobre controles internos contables elaborado por la Gerencia de Control Financiero del sector no financiero, correspondiente a Núcleo Eléctrica Argentina Sociedad Anónima, NASA, ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, proyecto 13022420, presentado por la Comisión de Supervisión de Control del sector no financiero para consideración. Tiene la palabra el doctor Forlón. Gracias, presidente. El presente informe tuvo una opinión sin salvedades, surgiendo de algunas observaciones y recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativos contables y de control interno, que se han considerado necesario informar para su conocimiento y una acción futura. Las observaciones más relevantes son sobre la acumulación de licencias ordinarias que superan el tope establecido por el artículo 164 de la Ley 20.744, que es la Ley de Contrato de Trabajo. Problemas en la determinación y aprobación de las obras extras realizadas. Asimismo, hay observaciones respecto de los bienes almacenados, que se encuentran en materiales sin identificación. También la sociedad cuenta con ciertos instructivos genéricos para registrar las horas de personal afectado a los proyectos en ejecución, los cuales no tienen definiciones precisas sobre los parámetros a considerar en la asignación de costos laborales directos e indirectos, desagregados por tareas administrativas, comerciales y operativas. También la sociedad mantiene un crédito por 19,41 millones de pesos con la sociedad ICRT, que es Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, originado en un convenio específico de cooperación técnica suscrito en el 2015, el cual continúa pendiente de cancelación a la fecha del informe. Y no cuenta con un instructivo o procedimiento que determine las condiciones y oportunidad de información y registración de las predeterminaciones de precios solicitadas por los contratistas. Este informe pasó por la comisión y se recomienda su aprobación. Si no hay observaciones, vamos a aprobar el informe. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra la secretaria. Pasamos al punto 2.3, actuación 307 del 2020, con el informe del auditor independiente sobre los estados contables elaborado por la Gerencia de Control Financiero del sector no financiero, correspondiente a Aerolíneas Argentinas, Sociedad Anónima, ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, proyecto 1302022517, presentado por la Comisión de Supervisión de Control del sector no financiero para su consideración. Tiene la palabra el doctor Forlón. Gracias, presidente. El informe de referencia que recién mencionaron es la auditoría de los estados contables de Aerolíneas Argentinas, comprendiendo el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre del 2020, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo, el cual tuvo en su dictamen una opinión con salvedades. Los estados contables mencionados, considerados en su conjunto, se presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, excepto por lo siguiente. Los sistemas informáticos y los procedimientos de control sobre los inventarios arrastran falencias que no permitieron aplicar los procedimientos necesarios para validar la existencia y exactitud de los bienes de consumo incluidos entre los activos, ni para evaluar la necesidad de ajustes a los resultados o reclasificaciones patrimoniales, producto de consumo y o deterioro de los bienes citados. Sin modificar la opinión, se enfatiza sobre lo siguiente. La capacidad de la sociedad de financiar sus operaciones y cancelar sus pasivos se halla supeditada al mantenimiento de los recursos aportados por el Estado Nacional. Y debido a la fusión con Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur, Sociedad Anónima, a los efectos de la presentación de conformidad con la normativa vigente, esta es la resolución técnica 18, sección 6.4, los estados contables presentan las cifras del ente combinando, simulando que la fusión hubiera operado el primer día del ejercicio comparativo, iniciado el 1 de enero del 19, siendo la fecha efectiva de fusión el día 1 de diciembre del 2020. El informe pasó por la comisión y se recomienda su aprobación. Presidente. Sí, tiene la palabra el doctor Nieva. Sí, solo para ilustrar algunos datos que surgen también de estos balances sobre el esfuerzo del Estado Nacional en la asistencia de aerolíneas argentinas. En nota, los estados contables se expone que durante el presente ejercicio la sociedad ha recibido asistencia financiera del Estado Nacional por 49.805.181.087 pesos a valores homogéneos al 31 del 12 del 2020. Durante el presente ejercicio la sociedad reconoció una pérdida neta de 50.429.477.055 pesos.
A dicha fecha, el patrimonio neto es negativo en 43.595.346.322 pesos. Los resultados no asignados acumulan pérdidas por 134.816.957.979 pesos y el capital de trabajo presenta un déficit de 39.391.364.813 pesos. Nosotros hemos trabajado mucho haciendo los estados contables, inclusive auditorías de gestión con aerolíneas argentinas que vienen señalando a lo largo de los años estas terribles pérdidas que soporta el Estado Nacional. Solo para sumar un dato a lo que ya expresara el auditor Forlón. Si no hay observaciones, vamos a aprobar, destacando el trabajo de la gerencia que, a pesar de las dificultades derivada de la pandemia, pudo cumplir el convenio que había firmado la auditoría, haciendo quedar correspondientemente bien a nuestra institución. Si no hay observaciones, avanzamos y pasamos al punto siguiente. Tiene la palabra la secretaria. Punto 2.4, actuación número 247 de 2020, con el examen especial sobre el análisis de la ejecución de los créditos presupuestarios correspondientes al primer semestre de 2020, producido por la Gerencia de Control de la Cuenta de Inversión, proyecto 100-103-714, presentado por la Comisión de Supervisión de la Cuenta de Inversión para su consideración. Tiene la palabra el doctor Forlón. Gracias, presidente. Primero, quería hacer a modo introductorio un pequeño análisis de contexto personal, basado en datos, en hechos, no en opiniones. Creo que para recordar la situación macroeconómica del primer semestre del 2020 y lo desfavorable que era. Veníamos de 2 años de caída del PBI, un año 2018 que había caído del 2,6%, el 19 un 2,1%. Y una situación de incumplimiento de los compromisos de deuda por parte del Estado Nacional, a lo cual se sumó una emergencia sanitaria. Recordamos que hasta habíamos declarado el default de deuda en moneda local, pocas veces visto acá. En el 2020, en el marco de la pandemia, según datos del FMI, el PBI mundial cayó el 3,3%. Países como España tuvieron una caída del 11%, Reino Unido cayó el 9,9%, Italia cayó el 8,9% y México lo hizo el 8,2%. Es decir, la pandemia afectó la economía mundial, la actividad económica y no solo la de Argentina. El PBI, cuyo PBI anual 2020 ascendió al 9,9%, descendió, ¿no? Por otra parte, la inflación del 2020 fue el 36,1%, según datos del INDEC, lo que implicó una caída de la pandemia respecto al 2019, que había sido el 53,8%. Dicho esto, y para poner un contexto, pasamos a analizar la ejecución presupuestaria del primer semestre, la primera ejecución presupuestaria semestral de esta pandemia, de un gobierno con pandemia, y la presentación se realiza en base a datos deflectados por el IPC, es decir, que las comparaciones interanuales se expresan en términos reales. Cuando vemos las modificaciones presupuestarias con respecto al pedido, al no haber sido aprobado el presupuesto del 2020 por el Honorable Congreso de la Nación, para terminar el crédito inicial, se aplicaron los ajustes previstos en la Ley 24.156 sobre el presupuesto del ejercicio 2019. Fue durante la emergencia sanitaria que se realizaron las principales modificaciones sobre los recursos y gastos. Los recursos se incrementaron un 13,6% respecto del crédito inicial, lo cual explica en casi un 70% por el aumento de las rentas de la propiedad y en un 30% por los mayores ingresos tributarios. El incremento del crédito para gastos fue del 17,4% respecto del crédito inicial, explicado casi en su totalidad por los aumentos de las transferencias, destacándose el crecimiento de las transferencias a las familias, que aumentaron un 106,6%, a los gobiernos provinciales se incrementaron un 84%, y prestaciones a la seguridad social un 13,6% más. Vemos los recursos, la recaudación del primer semestre alcanzó los 2,9 billones de pesos, representando en un aumento del 17,1% en términos reales respecto del mismo periodo de 2019. El incremento se explica principalmente por el aumento de las rentas de la propiedad, vinculadas a las transferencias de utilidades del Banco Central al Tesoro, que aumentaron un 205%. El mismo permitió que se incrementen los recursos a pesar de la disminución de los ingresos tributarios, que cayeron un 13,4%, y los aportes y contribuciones, que cayeron un 12%.
Si vemos los gastos, la ejecución de los mismos del primer semestre llegó a los 3,2 billones de pesos, incrementándose un 11,2% en términos reales respecto al mismo periodo de 2019. Esto significa que a mitad de año se había ejecutado el 56,5% del crédito vigente. Del proyecto de informe surge que respecto del primer semestre del 2016, los principales cambios en cuanto a la estructura de gastos por finalidad lo observamos en las correspondientes a servicios sociales y servicios de deuda. Estas dos finalidades fueron las más afectadas por la pandemia mundial, en el primer caso, y por la negociación de la deuda en el segundo. Servicios sociales concentró el 67,61% del crédito devengado en el primer semestre, aumentando 7 puntos respecto del año anterior. Y deuda pública cayó 11 puntos porcentuales, ubicándose en el 10,57% del total de gastos ejecutados. Al abordar el análisis por objeto del gasto, en el proyecto de informe se observa que el inciso transferencias aumentó su participación dentro del ejecutado en 14 puntos porcentuales, ubicándose en el 77,32% del total de gastos devengados, mientras que servicios de deuda y disminución de otros pasivos disminuyó su participación en el devengado en 11 puntos porcentuales. Respecto del inciso transferencias, el proyecto de informe expone que la partida principal que explica en mayor medida el aumento de este inciso fue transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes. Su ejecución creció un 31,33% en términos reales, lo que significó 903.541 millones de pesos más que los ejecutados en el mismo periodo del año anterior. Los principales aumentos de esta partida principal corresponden a los siguientes incrementos en las partidas parciales. Ayudas sociales a personas, incremento del 172,16% en términos reales, jubilaciones y retiros en un más 3,57%, y pensiones 3,67%, y transferencias a empresas privadas un 94,94% más. También en el proyecto de informe se describe que las transferencias a gobiernos provinciales y municipales ejecutadas en el primer semestre del 2020 ascendieron a 190.926 millones de pesos, lo que explica una suba del 106,22% en términos reales. Si analizamos el servicio administrativo financiero, o sea, PROSAF, la ANSES concentró casi la mitad del gasto de toda la administración pública nacional. Sus erogaciones crecieron 26,2% respecto al mismo periodo del año anterior, explicadas por el aumento del 3,75% en el programa Prestaciones Previsionales, la creación del ingreso familiar de emergencia, el IFE, y el aporte al empleo y trabajo de producción, y el incremento del 30,1% del programa Asignaciones Familiares. Se considera el gasto por jurisdicción, tanto por la importancia que cobró dentro de la estructura de gastos de la Administración Pública Nacional, como por el contexto de pandemia, corresponde también a analizar el Ministerio de Salud, que fue disminuido en 2018 al rango de secretaría hasta diciembre de 2019. Respecto del primer semestre del año 2019, el Ministerio de Salud tuvo un crecimiento del crédito ejecutado del 58% en términos reales y representó el 2,17% del gasto total de la Administración Pública Nacional, que en el 2019 fue apenas el 1,53%. Por su parte, en el caso del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Desarrollo Productivo, también se incrementó el crédito ejecutado respecto del periodo anterior, alcanzando un incremento real del 115,79% y 143,84% respectivamente. Para finalizar la presentación sobre ejecución de gastos, el proyecto de informe muestra que durante el primer semestre del 2020 se redujeron significativamente los gastos financiados con fuentes de financiación externa, donde se pasó de financiar el 1,2% en 2015 al 14,5% en 2019, cambiando la tendencia en el primer semestre del 2020 al descender hasta el 5,8% del total de gasto devengado en el periodo. Es decir, se revirtió la tendencia creciente de financiar el gasto con fuentes externas, observada esto desde 2016. Para finalizar, vemos los resultados. El déficit financiero del primer semestre del 2020 alcanzó los 318.000 millones de pesos, disminuyendo en términos reales 23,8% respecto del igual periodo del año anterior. Esta disminución del déficit se explica por el hecho de que el crecimiento real total de recursos, que aumentó un 17,1%, estuvo por encima del aumento real de gastos, que fue del 11,2%. Si contamos los recursos provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y los ingresos provenientes del Banco Central, el resultado financiero se deteriora. Sin considerar ninguno de los recursos, el déficit financiero del primer semestre del 2020 ascendió a la suma de 1,3 billones de pesos.
un 96% superior al primer semestre del 2019. Si consideramos solo el gasto primario, esto restando los intereses, observamos un aumento real del gasto del 27,2% al haberse devengado casi 2,9 billones de pesos en el primer semestre del 2020. El resultado primario es un superávit de 18.000 millones de pesos, lo que implica una disminución respecto al año anterior del 91,49% en términos reales. Cabe recordar que el gasto más importante en comparación con el mismo periodo del año anterior se corresponde con las transferencias hacia los sectores más vulnerables hasta que fueron golpeados por la pandemia. La reducción del pago de intereses del primer semestre de 2020 permitió disminuir por primera vez en los últimos 5 años la relación de los intereses respecto del total de gastos, que pasó del 21,7% en el 2019 al 10,4% en el 2020, tendiendo a volver al ratio del 2015, momento en que el porcentaje ascendía del 7,6%. También se redujo la relación entre los intereses y el resultado financiero, pasando del 150,6% en el 2019 al 105,6% en el 2020. Luego de este análisis, que pasó por la comisión respectiva, se recomienda su aprobación. Si no hay observaciones, vamos a aprobar el informe. Muchas gracias, doctor Forlón. Pasamos, tiene la palabra la secretaria. Punto tercero, convenios. 3.1, actuación número 321 de 2020. Convenio suscripto entre Contenidos Públicos, Sociedad del Estado y la AGN para la realización de la auditoría de los estados contables correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero para su conocimiento. Tomamos conocimiento, tiene la palabra la secretaria, pasamos al punto siguiente. Punto 3.2, actuación número 365 de 2020, convenio celebrado entre Intercargo, Sociedad Anónima Unipersonal y la AGN para la realización de la auditoría de los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero para su conocimiento. Tomamos conocimiento, tiene la palabra la secretaria, pasamos al punto siguiente. Corresponde tratar el punto cuarto, asuntos varios, AGN. En el punto 4.1 encontramos información en respuesta a lo solicitado por el Colegio de Auditores en su sesión del 10 de febrero de 2021 con respecto a la continuidad o levantamiento de la reserva de los informes que tramitan en las actuaciones que se encuentran indicadas precedentemente en la convocatoria del orden del día. Se propone por las gerencias consultadas la continuidad de las reservas. Para consideración, presidente. Si no hay observaciones, aprobamos la continuidad de las reservas. Pasamos al punto siguiente. A ver, presidente. Perdón, tiene la palabra el doctor Pichetto. Son reservas, digamos, de informes de Banco Central, esos son los contenidos, digamos, que se mantienen bajo reserva. ¿Correcto? Sí, así es, doctor Pichetto. Tiene que ver con reservas vinculadas incluso también a aspectos, a unidades a la wifi, a distintas cuestiones que merecen y corresponden que así sea. Está bien. Pasamos al punto siguiente, tiene la palabra la secretaria. 4.2, proyecto de disposición por el que se rectifica la disposición número 68 de 2021, por la que se tomó conocimiento del convenio celebrado entre Educar, Sociedad del Estado y la Auditoría General de la Nación, presentado por la Comisión de Supervisión del Sector No Financiero para su consideración. Si no hay observaciones, se aprueba. Pasamos al punto siguiente. Punto 4.3, solicitud de prórroga cuenta de inversión 2017 y 2018, que refiere a la nota interna 54-2021 de la Gerencia de Control de la Cuenta de Inversión, por la que se eleva una prórroga para la presentación de los informes relativos a la cuenta de inversión 2017 y estado de situación, y nota interna 55-2021 de la misma gerencia, que eleva prórroga para la presentación de los informes relativos a la cuenta de inversión 2018 y estado de situación, presentado por la Comisión de Supervisión de la Cuenta de Inversión para su consideración. Tiene la palabra el doctor Forlón. Gracias, presidente. Luego que se encuentran vencidas las prórrogas otorgadas oportunamente por el Congreso, solicitando
nuevas prórrogas, tanto para la cuenta de inversión, para el informe de cuenta de inversión 2017, que se encuentra en la casa en elaboración, y para 2018, que esa se encuentra parcialmente elaborada. Esto depende y está dado por la situación de pandemia, donde los organismos auditados, algunos se encuentran con dotaciones mínimas trabajando para las tareas esenciales, y se ha imposibilitado el acceso a la información de manera correcta, como habitualmente lo tenemos que hacer. Tampoco tenemos acceso al GEDE con un auditor externo, con usuario, con lo cual ha dificultado el acceso y la elaboración de los informes. Por eso mismo estamos pidiendo a la Comisión Parlamentaria Mixta, Rendición de Cuentas, que nos otorgue nueva prórroga a los efectos de elevar los correspondientes informes de cuenta de inversión. Sí, doctor Nieva. Sí, efectivamente, como dice el doctor Forlón, estamos respondiendo a un requerimiento de la Comisión Mixta, aclarando que esta situación se debe básicamente a la situación de pandemia que está viviendo, que ha vivido y que vive nuestro país desde 2020, con dos situaciones claramente distintas, como se ha señalado recién. La cuenta 2018 estamos con la dificultad de que muchos organismos están cerrados, como se explicaba recién, que las medidas de aislamiento social también hacen que nuestros propios trabajadores deban trabajar a distancia, y en ese punto también estamos señalándole a la Comisión Mixta las dificultades que tenemos, y que ya lo hemos hablado en otras reuniones aquí, de que no se nos permite el acceso al sistema de gestión electrónica de datos, que resolvería rápidamente el problema. Eso en cuanto a la cuenta del 18, la cuenta del 2017, desde deuda, con el doctor Fernández y Graciela La Rosa, la auditora, hemos desde el día de hoy, creo, de ayer, devuelto a la comisión y a la gerencia de cuenta de inversión el informe con una disidencia, pero que se ha estado trabajando durante los últimos 12 meses, creo, sobre un pedido de aclaración formulado o algunas cuestiones que había formulado la auditora La Rosa. Ese informe va a estar, suponemos que a la brevedad, por supuesto, luego de las discusiones, o del debate o del análisis que vamos a hacer en la correspondiente cuenta o gerencia de cuenta de inversión. Presidente. Perdón, sí, discúlpeme, tiene la palabra. Gracias, doctor Nieva, tiene la palabra el doctor Fernández. Sí, como dijo el doctor Nieva, quiero decir que en el día de ayer a última hora se firmó el acta y se mandó inmediatamente en el día de ayer a última hora a la presidencia de la Comisión de Cuenta e Inversión el informe definitivo de la Comisión de Deuda Pública de Cuenta e Inversión 2017. Gracias, doctor Fernández. Con las consideraciones formuladas, se aprueba la solicitud de prórroga. Pasamos al punto siguiente. Tiene la palabra la secretaria. Punto 4.4, memorando número 143 de 2021 de la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos, referido al estado de situación de los proyectos de auditoría en trámite en esa dependencia al 31 de marzo de 2021, presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector Financiero y Recursos para conocimiento. Es para tomar conocimiento, razón por la cual así lo hacemos y pasamos al punto siguiente. Tiene la palabra la secretaria. Punto quinto, control externo de cumplimiento y de la gestión gubernamental. 5.1, actuación número 415 de 2018. Informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos, realizado en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección General Impositiva, sobre actividades de planificación y control respecto de la cartera de causas contencioso impositivas radicadas en sede judicial, Fuero Contencioso Administrativo Federal y Tribunal Fiscal de la Nación, Ley 11.683, proyecto número S00055, presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector Financiero y Recursos, para consideración habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado.
Tiene la palabra la licenciada De la Rosa. Sí, presidente, señores auditores. El proyecto de informe tiene como objeto las actividades de planificación y control respecto de la cartera de causas contenciosas impositivas radicadas en sede judicial, el Fuero Contencioso Administrativo Federal y el Tribunal Fiscal de la Nación, siendo su objetivo evaluar si las actividades de planificación y control respecto de la cartera de causas contenciosas impositivas radicadas en sede judicial permiten conducir la gestión en la materia hacia un desempeño eficaz, eficiente, económico y efectivo, considerándola como una instancia de excepción del proceso recaudatorio fiscalizatorio, del cual forma parte, y teniendo en vista su relevancia en la creación de percepción de riesgo de detección y efectiva sanción de los incumplimientos en el contribuyente. Con respecto al periodo auditado, se ha adoptado el ejercicio 2017 como base de evaluación y, no obstante, se tuvieron en cuenta aspectos de ocurrencia posterior que por su relevancia ameritaron su consideración. En relación a las limitaciones al alcance, la actividad desarrollada por esta AGN se ha visto significativamente limitada por la imposibilidad de acceder a la información y documental relevante relativa a individualizar las actuaciones de los contribuyentes, argumentando el ente que su provisión constituiría un apartamiento de lo establecido en el artículo 101 de la Ley 11.683, secreto fiscal. La situación expuesta impidió la debida consideración del universo de causas y los movimientos producidos en el ejercicio bajo revisión. En este extenso informe vamos a tratar de sintetizar un poquito con respecto a los principales hallazgos de auditoría. Respecto a los hallazgos de planificación. Respecto a los hallazgos de planificación de la gestión de la cartera de causas contenciosas impositivas radicadas en el Tribunal Fiscal de la Nación y en sede judicial, podemos manifestar lo siguiente. Que la entidad no poseía para el ejercicio un plan estratégico, que el plan operativo anual de recaudación y el plan de fiscalización, que son fuentes principales del plan de gestión, se desarrollaron bajo criterios propios en función de su interés y sin advertirse instancias de integración. Respecto también a la planificación, si bien el plan de fiscalización 2017 definió como lineamiento la reducción de la litigiosidad, no avanzó en forma explícita en la identificación de esa litigiosidad y sus causas, ni definió un enfoque de acciones tendiente a promover su reducción. El Plan de Gestión 2017 exhibía como único indicador, con referencia a la gestión contencioso-impositiva, el índice de litigiosidad, con una meta del 43%, definido en cantidades de determinaciones de oficio apeladas, pero sin considerar los montos involucrados, siendo el indicador consecuencia de la actividad de la fiscalización, conducta litigante del contribuyente, sin poder considerarse como un indicador la gestión judicial de la entidad. Otro de los hallazgos con respecto al control y monitoreo, podemos decir que con respecto a este control, a los hallazgos de control y monitoreo de la gestión de la cartera de causas contenciosas impositivas, radicadas en Tribunal Fiscal de la Nación y el Fuero Contencioso Administrativo Federal, se advierte que el nivel de sobreejecución que el indicador índice de litigiosidad exhibe para el 2017, que es un 19% respecto al 43% de la meta. A priori no implicaba un mayor cumplimiento de la meta establecida, sino una sobrevaluación de su determinación si se considera la ejecución del 2016, no habiéndose obtenido otra evidencia de evaluaciones y reportes que se indicaran los motivos que pudieran impactar en dicho comportamiento. La litigiosidad no tuvo un tratamiento específico en la memoria y en balance de la FIP por el ejercicio 2017, como problemática de la entidad o desde una visión integral. Conclusión.
Como consideración final, cabe señalar que la entidad no planteaba la medición y evaluación de la eficacia, economía, eficiencia y efectividad, e incluso de la calidad de su gestión en materia contenciosa impositiva. A priori, ello surge como lógica consecuencia de la ausencia de un tratamiento significativo de la litigiosidad, identificando y analizando su origen e interviniendo en su minimización, y de la consecuente gestión de la cartera de causas, tanto en la planificación institucional como en una planificación específica, de la cual no se tuvo evidencia. Es importante resaltar que la debilidad de planificación referida actúa como una limitación muy significativa en la evaluación de las actividades de planificación y control implementadas respecto de la cartera de causas contencioso-impositivas, en cuanto a su aptitud para conducir la gestión en la materia hacia un desempeño esperable. Sin embargo, lo indicado en el párrafo precedente no constituye la única limitante de la evaluación, puesto que se advirtieron adicionalmente hallazgos de relevancia en cuanto al monitoreo y control de la gestión. Dichos hallazgos exhiben, por un lado, la falta de información de la gestión a disposición de terceros interesados, y por otro, la ausencia de un esquema estandarizado de reportes gerenciales, con información agregada y desagregada de calidad, soportada en aplicaciones informáticas con aporte, certeza y trazabilidad a las transacciones bajo la perspectiva de ciclo completo, que permita el debido monitoreo y control en distintas instancias organizacionales. Todo lo mencionado importa la necesidad de una reevaluación integral de la materia en orden a diseñar e implementar una solución que contemple actividades de planificación y control que permitan conducir la gestión hacia un desempeño eficaz, eficiente, económico y efectivo. Solicito, señor presidente, la aprobación del proyecto. Presidente. Muchas gracias, licenciada de la Rosa. Me pide la palabra el doctor Pichetto y el doctor Nieva. Tiene la palabra, doctor Pichetto. La pregunta es si esto lo vamos a aprobar, porque con el argumento del secreto fiscal no podemos entrarle a nada. Y la verdad que me parece que si nosotros vamos a hacer una auditoría de los juicios que la AFIP, porque, a ver, traduzcamos en un idioma que todos entendamos, salgamos de lo encriptado del mensaje de la auditoría y digamos las cosas claramente. No hay forma de entrarle al sistema jurídico de ejecución de causas de la AFIP. Te ponen el argumento, la bandera de secreto fiscal y no podés evaluar ni transacciones, ni resultados litigiosos, ni sentencias, ni cobros, ni honorarios, no, nada. Esta es la verdad. Acá tenemos que cambiar la lógica. Si queremos realmente, para eso no hagamos nada. Yo entiendo las razones y lo explicó muy bien la licenciada de la Rosa, comparto con ella. Ahora, partimos de la base de que no podemos entrar, con lo cual ninguna valoración es posible del proceso litigioso de la AFIP en este periodo, porque no se puede entrar ni siquiera a tribunales para saber cuántos son los juicios y qué arreglaron y qué no arreglaron. Estamos perdidos, no tiene sentido hacer este tipo de auditorías. Me parece. O rompemos el esquema del secreto fiscal para auditar realmente y hacemos valer la importancia de la auditoría, sino que no nos pidan este tipo de auditoría. A ver, no, quiero reflexionarlo con ustedes, no es ningún reproche, lo que digo es que partimos de un principio al cual no podemos acceder a ninguna información. Entonces, ¿por qué le vamos a dar el blanqueo o la aprobación a una supuesta gestión? No entiendo, la verdad no entiendo. Gracias, doctor Pichetto. Tiene la palabra el doctor Nieva. Sí, bueno, también recogiendo lo que acaba de plantear el doctor Pichetto y que señalaba
la auditora en su presentación, cuando uno empieza a leer el informe, se habla ahí de la limitación al alcance que plantea la oposición por parte de AFIP del secreto fiscal cuando vamos a solicitar documentación. El secreto fiscal no es oponible a la auditoría. De hecho, hace unos momentos nosotros hemos tomado decisiones respecto de reservas que hemos dispuesto en muchos informes y que se hacen precisamente para respetar cuestiones que deben ser reservadas. De la misma manera, la auditoría debiera tratar en sus informes todo lo que tenga o que esté cubierto por el secreto fiscal. Es decir, en consecuencia, no debiera ser oponible a la auditoría el artículo 11 de la ley que establece el secreto fiscal. Este tema ya lo venimos hablando hace mucho con la Comisión Mixta, cuando yo era vicepresidente de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que he sido miembro también varios años. En algún momento se intentó un trabajo de conciliación con la AFIP para resolver este problema, que finalmente no pudo hacerse. De hecho, las conclusiones de este informe son muy similares. Los hallazgos dentro de las limitaciones que tenemos para hacer el informe, los hallazgos que son valiosos también, son los mismos que se hicieron en un informe del 245 aprobado en el año 2010, es decir, hace 11 años. Entonces, yo creo que, por un lado, todos sabemos que hay organismos públicos donde hay burocracias que se mantienen, cambian los gobiernos y hay un staff permanente, que en este caso es el cuerpo jurídico de la AFIP, es el mismo a lo largo de años. Muy difícil para los abogados entrar a conseguir uno de esos trabajos que son muy apetecibles por los honorarios que se liquidan al cuerpo de abogados de la AFIP. Es la misma estructura burocrática que a lo largo de los años cambian, cualquiera sea el gobierno, maneja las causas judiciales de la AFIP, de las cuales hay mucha oscuridad, como se acaba de señalar, debido a la oposición del secreto fiscal. Entonces, por un lado, me parece válida la reflexión que plantea acá el auditor Pichetto. Yo considero que debiéramos no dejar de hacer esto, sino redoblar nuestra apuesta para que el Congreso de la Nación resuelva este problema, que la Comisión Mixta de alguna manera participe de esta preocupación, porque en definitiva esto significa negarle al propio Congreso, a quienes nosotros debemos hacer, para quien principalmente debemos hacer estos informes, la información relevante y necesaria respecto de un órgano tan importante como la AFIP. Entonces, yo consideraría de que nosotros debiéramos discutir inclusive la posibilidad de hacer una auditoría de seguimiento de esta para el próximo año y, digamos, intensificar nuestra tarea para lograr la información que hasta este momento no nos es proveída por el organismo auditado. Esta es, digamos, mi reflexión sobre el particular. Creo que el informe, no sé si ganamos algo con no aprobarlo, habría que aprobarlo y aprovechar el mismo para hacer el planteo a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, solicitar en algún momento una reunión para abordar esta cuestión específicamente. Gracias, doctor Nieva. Tiene la palabra el doctor Forlón. Gracias, presidente. Comparto las preocupaciones, las inquietudes de los auditores preopinantes. Creo que tenemos que seguir auditando. Comparto con que hay que redoblar los esfuerzos. Y a su vez entiendo el recelo de guardar la información por parte del organismo, el secreto fiscal. Entiendo que no nos quieran dar un listado de contribuyentes con las deudas y las transacciones o los arreglos en las causas. Pero nosotros tenemos que brindar una solución a eso. Me parece que no sería tan difícil. Yo no necesito saber los nombres de los contribuyentes. Por lo menos quiero ver cuál es el accionar ante determinada situación. Deme un listado codificado, encriptado, en vez de los nombres de los contribuyentes,
con los montos de las deudas y cuál es el accionante de cada monto. Por lo menos veo, yo ahí puedo evaluar y auditar qué hace ante cada situación. Contemplo si beneficia a uno y a otro lo perjudica. Repito, ellos no pueden oponer el secreto fiscal, entiendo, por salvaguardando el contribuyente. Pero si yo veo números y códigos, si querés, yo necesito los nombres de los contribuyentes. Tendremos que plantear una cuestión así, directamente de entrada, para que no me puedan oponer. Yo no quiero los nombres de los contribuyentes. Dame listado, si querés, codificado, y dame los que hiciste ante cada uno. ¿Qué hiciste ante tal deuda? ¿Qué hiciste ante tal otra? ¿Por qué acá actuaste así, acá actuaste así? Yo no quiero saber realmente cuáles son. No es mi voluntad. Pero sí a ver cómo actúas vos, cómo actúa el ente, la autoridad, porque esto nos pueden oponer varios, también nos pueden oponer la UIF en su momento por el secreto. Nosotros, yo siempre planteo lo mismo, busquemos la manera de que encripten o codifiquen, salvaguardando a las personas involucradas, y quiero saber cómo actúan ustedes ante cada situación. Denunciaron a tal persona, ¿qué hiciste vos? No quiero saber qué persona, codificalo. Creo que tenemos que, en vez de empezar a pelear si es oponible o no el secreto fiscal a nosotros, sí o no, si realmente nosotros necesitamos ver cuál es el accionar del organismo auditado, más allá de los nombres que involucren a la operación. Con lo cual, trabajemos en buscar una propuesta directamente al momento de cara al organismo y oponer a la resistencia que ponen, darle la solución. Y ahí veremos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Forlón. Creo que el camino que debemos recorrer es el siguiente. Requerir un dictamen de la Secretaría Legal e Institucional donde se fundamente que no es oponible este punto por parte de la FIP. Entre esas cuestiones debe recordarse que nosotros auditamos bancos y nosotros no violamos el secreto bancario tan protegido como el secreto fiscal. Segundo, que tenemos una conducta, como fue señalada, donde hemos mantenido la reserva cuando esto corresponde. Tercero, hay antecedentes. Cuando el INDEC publica los micrositios de la información, utiliza también el secreto estadístico y eso permite a los investigadores poder trabajar porque no se identifica a la persona. Así que no hay ninguna razón para que el organismo niegue la posibilidad de ofrecer la información, no de la persona, como señalaba el doctor Forlón, sino del ciudadano contribuyente, que nos permita a nosotros hacer un análisis del caso. Razón por la cual creo que tenemos que aprobarlo, tenemos que requerir el dictamen de la Secretaría Legal y con ese dictamen presentarnos ante la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas para que el Congreso resuelva esta cuestión requiriendo de la FIP que no se ampare en un argumento que no es valedero, no es justificado y no es correcto. Si a ustedes les parece, aprobamos y recorremos ese camino. ¿Me pide la palabra, doctor Fernández? Sí. Tiene la palabra. Sí. Estoy de acuerdo con lo que usted dice, presidente, pero de los que hablaron anteriormente, los auditores preopinantes que hablaron, cada contribuyente tiene el derecho, ante algo que le parece mal, tiene la vía de ir al Tribunal Fiscal, que depende del Ministerio de Economía, y como apelación va directamente a la Cámara Contencioso Administrativo Federal y después puede ir a la Corte Suprema. Quiero decir que la FIP tiene un servicio jurídico enorme, muy grande, con profesionales muy serios, para contestarle al doctor Nieva, y no como en el anterior gobierno, que ha hecho convenios con estudios importantes para perseguir a algunas empresas, nada más con cifras multimillonarias que se le pagaban algunos estudios conocidos del administrador o de que los pusieron algunos, ¿no? Eso saldrá en algún momento en una auditoría que estamos realizando, donde ese sí es el problema. Con el servicio jurídico tan importante que tiene la FIP, no veo la necesidad de contrataciones como hizo el anterior gobierno, de cifras que cualquier estudio quisiera tener, que fueron favorecidas para perseguir
injustamente y sin justificación a algún empresario. Nada más quiero dejarlo sentado por lo que usted dijo, doctor Nieva. Gracias. Gracias, presidente. Gracias, doctor Fernández. Le pido la palabra al doctor Pichetto. No, el periodo auditado es precisamente de 2017. Así que acá no, yo lo que planteo es que no nos usen para blanquear. Es lo mismo que cuando nos piden una auditoría y les contestamos que no tenemos recursos humanos por la pandemia, entonces después van, contratan a la auditoría Pirulo, pero ponen la constancia de la auditoría nuestra, diciendo que no la pudimos hacer. La auditoría Pirulo convalida, la consultora Pirulo convalida cualquier ilícito, pero claro, se curaron en salud primero. Esta jugadita, a ver, no nos tenemos que prestar a esto. Si nos piden que auditemos los juicios y no nos dan después la información, muchachos, no. A ver, ¿qué quieren? ¿Quieren un blanqueo de los juicios? ¿Es un gueto cerrado ese negocio? Yo no estoy acá haciendo ninguna defensa de ningún periodo. Lo que digo es, a ver, esto también nos pasa cuando nos piden un contrato y no lo podemos hacer, después acompañan la respuesta nuestra y van con una consultora trucha a hacer lo que tienen que hacer y se lo presentan al Banco Mundial o se lo presentan. No nos prestemos a ese juego. Yo digo eso. O hacemos lo que dice Juan. Nos dan los códigos, si nos dan los resultados de los procesos judiciales o de los eventuales acuerdos, y entonces podemos hacer la auditoría de resultados sobre los procesos tanto en el Tribunal Fiscal como en el contencioso, o no hagamos nada. Si te encontrás con la pared que te dice, cuando vas a entrar al juicio, te dice, no, secreto fiscal. No, pibe, anda a otro kiosco, acá no vengas a blanquearte. No sé si soy claro, en orden a... Sí, doctor. Entonces, muchas gracias, doctor. Yo lo que Pichetto. propongo es, aprobemos el planteo de lo que acaba de hacer la explicación que nos acaba de dar la auditora, con la nota que tiene que hacer el doctor Uncal solicitando un cambio de actitud, si no... Las dos cosas juntas y remitamos a la FIP. Presidente. Estamos auditando los periodos del gobierno anterior. Así que... Tiene la palabra la licenciada de la Rosa. Sí, presidente, pero algunas aclaraciones nada más. En este caso, yo no sé si he entendido mal, esta no es una auditoría por convenio con la FIP. Esta es una auditoría que lo han decidido o la ministra revisora de cuentas o la línea gerencial nuestra, fruto, digamos, el resultado de la gestión de la GN. Digo, no se trata de una auditoría de convenio, no es que la FIP nos pidió que hagamos esto y con esas limitaciones al alcance que vimos. Quiero aclarar eso, ¿no? Y claro eso, parece que es correcto, digamos, lo que la gerencia explica, que tiene serias limitaciones al alcance para hacer esta auditoría, pero creo que hay que aprobarla, ¿no? Porque es una buena auditoría, tiene buenos hallazgos, que también comparto con Alejandro Nieva, que son hallazgos que también vienen de años A, digamos, ¿no es cierto?, que no son nuevos, y también tienen justamente estas recomendaciones, que son recomendaciones importantes. Así que me parece que hay que aprobar y quería aclarar esta situación nada más. Yo lo tenía claro, Graciela, que no era... Perfecto, perfecto. Tenía claro, lo que digo es, cualquiera puede pedir algo para que no pase nada. Después están las otras que nos vienen a pedir un convenio y como a veces no podemos darle respuesta, te lo utilizan la respuesta para justificar. Pero bueno, está claro. Hagámosle saber lo que planteó el colegio de que tienen que darnos la información. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a aprobar este tema, hacemos el requerimiento del dictamen legal y preparamos la presentación a la mixta. Y tenemos en consideración lo que se propuso de un seguimiento de esta auditoría para el año próximo, con la condición de tener resuelto el problema que está señalado. Si no hay observaciones, se aprueba y pasamos al punto siguiente.
Tiene la palabra la secretaria. Sí, presidente, corresponde tratar los temas propuestos sobre tablas, comenzando por los sobre tablas provenientes de la comisión administradora. Estos temas han sido incorporados y los señores auditores y la licenciada de la Rosa tienen conocimiento del mismo porque lo hemos tratado oportunamente, razón por la cual se propone la aprobación de los puntos 6.1 al 6.16. Si no hay observaciones, así lo hacemos. Pasamos al punto siguiente. Sí, presidente. En el punto séptimo encontramos el memorando 112-2021 de la Gerencia de Control de la Deuda Pública, por el que se remite el estado de situación y avance del primer trimestre de 2021 con un anexo efectuado sobre la base de la totalidad de los proyectos informados por los departamentos que conforman la gerencia. Es para conocimiento. Es para conocimiento, pero tiene la palabra el doctor Fernández. Sí, gracias, presidente. Nada más es para decir, se trata de un estado de situación de los proyectos y avance al finalizar el primer trimestre del corriente año, informados por la Gerencia del Control de Deuda Pública ante la Comisión de Supervisión de Deuda. Son para tomar conocimiento por parte de este Colegio de Auditores. Estamos ante un listado de 101 proyectos de auditoría que se informa su estado. De este gran número de trabajos de control que se realizan en el ámbito de la Gerencia de Deuda Pública, 79 proyectos se ejecutan para controlar a los organismos internacionales de crédito público en los más diversos préstamos que se tomen en la Argentina para realizar diferentes inversiones. Otros 22 proyectos corresponden a la evaluación de la sostenibilidad de la deuda pública, su gestión y análisis por el que se realiza el endeudamiento. En esta oportunidad estamos informando proyectos que corresponden al POA 2020 y se han finalizado en el primer trimestre del año 2021. Entre ellos tenemos los diferentes préstamos otorgados al Ministerio de Salud, Ministerio de Turismo y Deportes, gestión de los residuos sólidos de centros urbanos, para dar un ejemplo, otros de auditoría de financieros realizados al POA 2021 que se encuentran en diferentes porcentajes de avance. Asimismo, en este año 2021 se encuentran en desarrollo proyectos de control sobre el desempeño de la gestión de la deuda pública, como es el caso de la auditoría sobre el impacto sobre la sostenibilidad de la deuda referido al préstamo del Fondo Monetario Internacional, y el que se refiere a la emisión del llamado bono del siglo, siendo este un instrumento que se emitió a 100 años de plazo a una tasa de interés de más del 7% anual, como ejemplo de la magnitud y profundidad de los temas que tratamos en la Comisión de Supervisión de Deuda Pública. Con este breve repaso de lo que ponemos en conocimiento de este colegio, quise informar sobre los trabajos que se realizan en la Casa sobre Deuda Pública. Muchas gracias, presidente. Gracias, doctor Fernández. El doctor Pichetto me pide la palabra. ¿Para este tema o para el próximo? No, para otro tema, presidente. Cuando terminen los temas sobre tabla, quiero incorporar. Muy bien. Entonces, tomamos conocimiento del tema y hay otros puntos sobre tabla que ha pedido el doctor Pichetto. Tiene la palabra. Sí, es para solicitar la designación del doctor Juan Carlos Salerni como gerente de planificación, en sustitución del anterior gerente Cristian Módolo, y al jefe del Departamento de Auditoría Informática, Lisandro Emilio Segat, que es un ingeniero en sistemas que viene de la UTN, que creo que va a fortalecer el área, así que propongo las dos designaciones y le transmito también al doctor Forlón que hay una renuncia del jefe de Departamento Medio Ambiente, que sería importante que definas el perfil para poder comenzar a trabajar de manera... Así que bueno, hago la propuesta sobre estos dos casos y pido la conformidad del colegio. Muy bien, si no hay observaciones, por cierto, se aprueba. No hay más asuntos que tratar, según entiendo, secretaria, ¿verdad? No hay más asuntos, presidente. Muy bien.
Entonces yo quería proponer, para tener en cuenta de los días de sesión del colegio para el próximo mes de mayo, quería proponer el día miércoles 12 de mayo como sesión del colegio, y la otra sesión del colegio correspondería que fuera el miércoles 26, pero ese es un día posterior al feriado del día 25 de mayo, entonces lo que quería proponer es que esa segunda sesión del mes de mayo sea el jueves 27, de manera tal de que podamos tener la comisión administradora, como es costumbre, el día miércoles 26. Si están de acuerdo, avanzamos en ese camino. De acuerdo. ¿Le pide la palabra, doctor Fernández? Sí, presidente, estoy de acuerdo, Pero pero la palabra. quería informarle al Colegio de Auditores, al presidente, ayer tuvimos comisión administradora y me habían dicho, ya me comuniqué con el secretario de Hacienda, el doctor Raúl Rigo, y ya le estoy enviando el proyecto también trabajado por el doctor Pichetto sobre lo que habíamos hablado ayer. Me reúno la semana que viene y de parte de él ya creo que lo está estudiando y no va a haber ningún problema de parte de la Secretaría de Hacienda. Le quería informar esto al Colegio de Auditores. Muchas gracias, doctor Fernández. Entonces, sin más asuntos que tratar, queda levantada la sesión a las 12:02 de este día 28 de abril del año 21. Muchas gracias. Saludos a todos y a todas. Saludos a todos y a todas. Muy bien, gracias. Que tengan buen día.